Sistematización de experiencias, intervenciones infantiles in situ en la educación artística, fomentando el bienestar emocional y familiar como alternativa pedagógica en tiempos de pandemia 2020, con los grados cuarto y quinto del Colegio de María, Medellín. Esta sistematización nace de la experiencia de práctica docente realizada en el Colegio de María, ubicado en el barrio Aranjuez, Comuna 4, Zona 9 de la ciudad de Medellín. El colegio es de carácter privado, su población es mixta y cuenta con alrededor de 700 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en su mayoría. El colegio ha implementado el modelo pedagógico holístico, los principios de la escuela católica y un enfoque conductista y constructivista. Adicional a esto, es importante tener en cuenta algunos aspectos externos que configuran las dinámicas de la comunidad en las cuales se encuentra inmerso el colegio y sus estudiantes, como lo son los casos de violencia y drogadicción que se han visto en algunos jóvenes del barrio. La mayoría de las familias son nucleares y monoparentales y la comunidad constantemente está realizando actividades artísticas, culturales y deportivas. Planteamiento del problema. Para este trabajo de grado se parte de la experiencia de práctica docente, la cual se desarrolló en el año 2020, en el que se decretaron medidas de contingencia por el COVID-19. Esto modificó la tradicional presencialidad escolar por la docencia asistida por medios virtuales. Esto significó la implementación y adaptación inmediata al uso de esta nueva modalidad de interacción, lo cual generó cambios y acciones institucionales que posibilitaron la continuidad de la calidad de la educación escolar, a pesar de las diversas dificultades que fueron emergiendo en el proceso. Dado que la pandemia generó la necesidad de adecuarse a la enseñanza de aprendizaje y a nuevos medios, herramientas, estrategias educativas centradas en las tecnologías de la información y la comunicación TIC, la institución implementó diversas medidas, como teleconferencias, grupos por Teams, asignaturas online con menor intensidad horaria, apoyo al trabajo independiente con guías virtuales, grupos de WhatsApp con padres y estudiantes, el uso del Drive, correo y otros medios de interacción. Además de eso, se invirtió en el mejoramiento de la plataforma institucional, como un espacio virtual de aprendizaje abierto a toda la comunidad, integrando a más estudiantes y padres en el proceso educativo. En cuanto al área de educación artística, durante el proceso de diagnóstico con los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria del Colegio de María, se encontraron en general factores muy positivos, como el interés de los estudiantes hacia el área, la participación activa e interesada en las actividades propuestas, el intercambio de saberes durante las clases, un plan de área con una estructura acorde a los grados correspondientes, teniendo en cuenta las edades y contextos de los estudiantes, apoyo por parte de la docente y directivos del colegio al desarrollo de las actividades artísticas y un notable interés por potenciar las habilidades de cada uno de los niños. No obstante, para el momento de poner en marcha el proyecto de intervención de la práctica docente 2, se presentaron algunas dificultades propias del cambio abrupto de lo presencial a lo virtual, tales como la disminución de la interacción entre compañeros y con la docente, espacios de trabajo personales inadecuados para realizar las actividades artísticas, cierta interferencia familiar, la evaluación virtual, el miedo a la pandemia. Se observó mayor inasistencia, dificultad de conectividad y aumento del trabajo administrativo, curricular y de dirección de grupo de la docente, entre otros problemas que en la medida de lo posible fueron superados por acciones pedagógicas y didácticas por parte de la docente y de la institución. Concluyendo que, en la clase de artística de los grados cuarto y quinto del Colegio de María, se encontraron más fortalezas y oportunidades que debilidades y amenazas, tanto a nivel de la enseñanza y aprendizaje como en contenidos curriculares, así como en la planeación y desarrollo de actividades artísticas significativas. Dado el panorama expuesto y entendiendo que a nivel pedagógico no era necesaria una acción de mejora, se definió en el proyecto de práctica docente dar continuidad a los aprendizajes significativos, aportando con actividades artísticas entendidas como espacio de apropiación, comunicación e intercambio simbólico del niño con su ambiente familiar, mediante intervenciones artísticas in situ que ampliaron sus posibilidades creativas, por lo cual esta experiencia de práctica docente nos lanza como pregunta de investigación en la sistematización como trabajo de grado: cómo las intervenciones infantiles in situ en la educación artística con niños de los grados cuarto y quinto del Colegio de María contribuyeron al mejoramiento del bienestar emocional y familiar durante el periodo de pandemia 2020. Objetivos. Objetivo general: analizar por medio de la sistematización de experiencias cómo las intervenciones infantiles in situ en la educación artística en niños de los grados cuarto y quinto del Colegio de María contribuyen al mejoramiento del bienestar emocional y familiar durante el periodo de pandemia COVID-19 2020. Objetivos específicos: analizar cómo las intervenciones infantiles in situ en la educación artística influyeron en la dinámica familiar de los niños de los grados cuarto y quinto del Colegio de María durante la pandemia COVID-19-2020. Sistematizar las experiencias obtenidas durante el periodo de práctica con el fin de evaluar el impacto de la propuesta en términos de bienestar emocional de los estudiantes y sus familias en tiempos de pandemia. Identificar las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto de práctica implementado con el fin de proporcionar recomendaciones y estrategias que puedan aplicarse desde el área artística con el fin de fomentar espacios de bienestar para los niños y sus familias en la escuela. Marco referencial. Fundamentos de educación artística. Estaré mencionándoles algunos de los referentes que he tomado como parte de mi marco referencial y los conceptos claves que hacen parte de sus teorías. Elliot Eisner y Michael Day.
Su teoría se basa en la idea de que las artes desempeñan un papel fundamental en la educación y el desarrollo integral de los individuos, centrando sus fundamentos en la importancia de la educación artística como un medio para la comprensión profunda del ser, la creatividad y la expresión personal. Conceptos claves: lenguaje de las artes, conocimiento artístico, creatividad y pensamiento crítico, aprendizaje holístico, diversidad de enfoques artísticos. Howard Gardner, conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, ha explorado la relación entre la educación artística y el desarrollo emocional en su trabajo. Aunque su enfoque principal se centra en las diferentes formas de inteligencia, su perspectiva se relaciona con cómo la educación artística puede influir en el desarrollo emocional. Conceptos claves: inteligencia intrapersonal y emocional, expresión creativa, empatía y comprensión emocional, resolución de problemas emocionales. Daniel Goleman es ampliamente reconocido como un especialista en inteligencia emocional, resaltando en sus escritos la importancia de la educación emocional en entornos familiares y educativos. La educación artística va más allá de simplemente desarrollar aptitudes técnicas en diversas disciplinas artísticas. También implica fomentar la conciencia emocional y facilitar la expresión creativa. Conceptos claves: conciencia emocional, empatía, gestión emocional, relaciones sociales. Fundamentos pedagógicos. David Ausubel, Psicología del aprendizaje verbal significativo, 1963. Desarrolló la teoría del aprendizaje significativo y abordó la importancia de la organización del conocimiento en el proceso de aprendizaje. Conceptos claves: aprendizaje significativo, mapas conceptuales, diferencia entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento, taxonomía de objetos educativos de Bloom. Antecedentes. Como parte de mis referentes se encuentran María Adelaida Pardo Saldarriaga, con su trabajo de grado Familiarte, la educación artística como estrategia para el vínculo familia y escuela, un canal para la comunicación y efectividad en la formación de niños y niñas. Universidad de Antioquia, 2020. Con su pregunta de investigación: ¿cuál es la importancia de la educación artística como medio vinculante entre familia y escuela, fortaleciendo los lazos comunicativos y afectivos en la formación de niños y niñas en instituciones educativas de la ciudad de Medellín? Por otro lado, está Sergio Andrés Castillo Rojas, con su tesis de maestría La educación en tiempos de pandemia, cambios de metodología y transformación del aula de clases ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el periodo 2020 al 2022, en la institución educativa Nuestra Señora Belén del municipio de Girón. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2022. Con su pregunta de investigación: ¿cuáles han sido los cambios de metodología y la transformación del aula de clase ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el periodo del 2020 al 2022 en la institución educativa Nuestra Señora de Belén del municipio de Girón? Marco conceptual. Para este se han abordado 5 conceptos con los cuales se realizará la sistematización. Estos son arte in situ, educación artística, las artes y las emociones, la familia y la escuela, educación en tiempos de incertidumbre. En este momento voy a mencionarles algunos de los referentes que he utilizado para ahondar más en cada uno de ellos. Arte in situ. Arte in situ en la esfera local. Mariluz Ramírez. Revista de Extensión Cultural número 57, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 2012. Educación artística. Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. Antonio Stalin García Ríos. El artista, número 2, Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, Pamplona, Colombia, 2005. Las artes y las emociones. Inteligencia emocional. Daniel Goleman, Barcelona, 1995. La familia y la escuela. Familia y escuela, una alianza necesaria en la gestión escolar. Ruth Milena Páez Martínez. Saberes y prácticas. Revista Iberoamericana de Educación, volumen 67, 2015. Educación en tiempos de incertidumbre. Enseñar y aprender en tiempos de pandemia. Presente y horizontes. Karina León. Saberes y prácticas. Revista de Filosofía y Educación, volumen 5, número 1, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2020. En la fundamentación política del presente trabajo de grado es importante indagar en el derecho que tienen todos los niños y niñas a la educación y a las diversas expresiones artísticas y culturales. En este sentido, debemos tener en cuenta que a partir de inicios del siglo XX empieza a implementarse la protección de los niños, siendo desde 1919 con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuando la comunidad internacional empieza a darle más importancia a este tema, creando así el Comité para la Protección de los Niños. Metodología. Sistematización de experiencias. Según Oscar Jara, esta posibilita el quehacer cotidiano con los supuestos teóricos que lo inspiran, planteando desafíos inéditos a la interpretación y a la implementación de nuevas prácticas. Jara, 2018. Para realizar este proceso vamos a pasar por las siguientes fases. La primera es el punto de partida, que en este caso es el proceso realizado con los estudiantes de los grados 4 y 5 del Colegio de María, donde inicialmente tuvimos un proceso diagnóstico desde la presencialidad y un desarrollo del proyecto de práctica desde la virtualidad, lo cual nos llevó a enfrentar diversos desafíos. Continuamos con la formulación del plan de sistematización, recuperación del proceso vivido, reflexiones de fondo y puntos de llegada, los cuales se irán nutriendo a medida que se vaya realizando el trabajo de grado. Para desarrollar esta sistematización tenemos las siguientes preguntas o ejes de problematización. Primero, ¿cómo se pueden incorporar las intervenciones artísticas in situ para el fortalecimiento del vínculo familiar?
Segundo, ¿qué diferencias hubo en el bienestar emocional de los niños y las familias que participaron en el proceso de la práctica docente realizada en comparación de aquellos que no lo hicieron? Y tercero, teniendo en cuenta los diferentes desafíos y obstáculos que se presentaron al implementar el proyecto de práctica en el entorno familiar, ¿qué acciones de mejora se pueden realizar para desarrollar desde el arte actividades que afecten positivamente el bienestar de los niños y sus familias? Muchas gracias.